Muy buenas noches con todos y bienvenidos a la mesa redonda Mining Haul Trucks, experiencias y retos en camiones de acarreo, organizada por Minetech Academy. Es un verdadero honor contar con su presencia en este espacio de diálogo técnico que busca compartir experiencias, retos y aprendizajes sobre la confiabilidad y mantenimiento de las flotas de camiones de acarreo y minería a gran escala. La dinámica de esta mesa será la siguiente. Tendremos una breve presentación de cada especialista. Habrá una ronda de preguntas eje con intervenciones de 2 a 3 minutos por especialista, un espacio de preguntas del público, cierre y conclusiones finales. Les pedimos que vayan dejando sus preguntas en el chat para poder recogerlas en la parte final. Ahora demos la bienvenida a nuestros distinguidos especialistas invitados. Ingeniero Humberto Vázquez, ingeniero mecánico, certificado CMRP y MLA2, con destacada trayectoria liderando estrategias de monitoreo de condición. Su enfoque se centra en la detección temprana de fallas, optimización de mantenimiento y reducción de costos operativos, aplicando análisis vibracional, psicología y modelado de datos para la gestión de equipos críticos en minería. Ingeniero Luis Villanueva, ingeniero con formación en mantenimiento, ingeniería industrial, ingeniería mecánica, analítica avanzada y gestión de proyectos, con más de 12 años de experiencia en la minería y en industria de alto desempeño en Latinoamérica. Ha liderado soluciones técnicas y transformación, integrando metodologías de gestión y analítica avanzada para maximizar la confiabilidad, disponibilidad y sostenibilidad de las operaciones mineras. Ingeniero José Mendoza Macías, ingeniero mecánico, especialista en flota Caterpillar. Su experiencia se centra en el mantenimiento y confiabilidad de camiones de acarreo, abordando la gestión de fallas, optimización de costos y la implementación de estrategias efectivas para maximizar la disponibilidad de equipos pesados en minería de gran escala. Durante esta parte, cada especialista tendrá de 2 a 3 minutos para responder cada una de las siguientes preguntas. Iniciamos con la primera pregunta. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales retos de confiabilidad y mantenimiento en las flotas de camiones de acarreo en minería a gran escala? Empezamos con el ingeniero Humberto Vázquez. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. José, buenas noches. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, parece que ya me dieron una presentación muy acertada, creo yo. Bien, honor de verdad estar aquí presente en esta reunión, en este compartir básicamente por los aprendizajes y experiencias que podamos tener cada uno de nosotros, ¿no? Pues yendo al grano, yo considero que, bueno, basado en mi experiencia, los principales retos de confiabilidad en flotas de camiones de acarreo no están solo en la tecnología, sino en la gestión integral de los activos, ¿verdad? Personalmente yo podría y considero puntual resumirlo en 5 grandes temas, 5 grandes frentes, diría. Pues primero la variabilidad de un camión de acarreo, pues trabaja en condiciones muy severas, cambiantes. Estamos desde el contexto operacional con sobrecargas, climas adversos, ¿cierto? Las rampas, el mismo diseño de la mina en donde se encuentren, ¿no? Esta variabilidad genera pues un desgaste acelerado, muchas veces que ni siquiera están previstos por los fabricantes de las marcas a las cuales podríamos estar haciendo una gestión de mantenimiento. Como segundo punto, la calidad de ejecución del mantenimiento es otro reto a los cuales nos enfrentamos, porque ser técnico, conocer la parte técnica, considero que no es suficiente, no basta. Hay que saber comunicar, y esto es básicamente un principio necesario en una operación minera, ya que, por ejemplo, un procedimiento mal comprendido o una mala práctica en campo puede tener más impacto en la confiabilidad que el diseño mismo del componente. Y esto justamente viene acompañado con un tercer punto, hablamos de la gestión del riesgo, ¿cierto? Porque la confiabilidad no es evitar que todo falle, sino que gestionar el riesgo con inteligencia, ya que, o sea, no hay sistemas perfectos,
pero sí decisiones bien tomadas que minimizan justamente el impacto de una falla crítica. También tenemos, considero por otro lado, muy importante, que creo que en suma es lo más importante de una empresa, y su activo principal son las personas, ya que el mayor valor lo aporta el equipo humano, no un software, no una tecnología, porque invertir en tecnología está bien, pero mucho más importante es invertir primero en la gente que interpreta, ejecuta y toma decisiones justamente. En resumen, yo diría que personalmente, basado en mi experiencia, los retos no son solo técnicos, sino culturales, estratégicos y humanos sobre todo. Muy interesante, ingeniero Humberto. ¿Qué opina usted, ingeniero José Mendoza? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí. Sino que tenía problemas en la red. Buenas tardes con todos, buenas tardes Luis, a los años que nos vemos. Un gusto conocerte o encontrarnos en esta tu plataforma. Y justamente para revisar estos temas y básicamente hacer un conversatorio sobre experiencias que hemos tenido sobre esta flota. Si bien es cierto, como me presentaron al inicio, sí, yo tengo un poco más de 10 años de experiencia en lo que es flota de acarreo de camiones, tanto camiones de bajo perfil, de 793, 797F, de camiones de mayor tonelaje, y último con camiones autónomos, ¿no? Los 794AC, con los cuales estamos trabajando actualmente. Básicamente, desde mi experiencia, ¿cuáles serían los más retos? Los retos de confiabilidad. Uno de los principales retos que me ha tocado enfrentar, básicamente han sido trabajar básicamente con una cultura reactiva arraigada, ¿no? En el área de mantenimiento. Ya que básicamente muchas empresas operan bajo una cultura de apagar incendios. Entonces, cambiar esa mentalidad hacia una proactiva es un proceso lento, ¿no? Que requiere el liderazgo y el compromiso de la alta dirección, ¿no? Si no tienes el respaldo de tu jefatura, de la alta dirección, difícilmente podrías de repente incorporar unas metodologías, ¿no? Como un RCM, ¿no? Ya que a menudo esto enfrenta una resistencia, ya que el personal está acostumbrado a las rutinas de trabajos tradicionales, ¿no? Entonces, básicamente ha sido eso uno de los retos más que se ha visto en otras operaciones, ¿no? Yo vengo trabajando en otras operaciones, pero casi viene siendo el común denominador. Otro de los retos que he conocido, que he experimentado en estos años, es básicamente también la falta de comunicación y la alineación entre los departamentos de mantenimiento y operaciones. Si bien es cierto, existe un área de confiabilidad, ¿no? Y un área de monitoreo de condiciones, pero es un poco a veces difícil, o es confuso hasta es ir en contra de las políticas de operaciones, ¿no? Ya que ellos básicamente ven lo que es productividad y tú ves netamente lo que es cuidar tu máquina, ¿no? Mantenimiento. Entonces, luchar contra eso, bueno, es imposible, ¿no? Es imposible porque por más que tú hayas monitoreado o hayas detectado ya una posible falla, es imposible que el equipo a veces te lo den inmediato, ¿no? Más aún si el equipo está en una zona de mineral, ¿no? Va a ser un poco difícil. El detalle aquí es llegar a un punto medio, ¿no? Un punto medio en la cual también tú ser consciente también del trabajo que desempeñan ellos, el área de operaciones, ¿no? Para ellos es vital el área de producción, y también eso es lo que tú tienes que ver, ¿no? No se trata de que tú encuentres una falla y que inmediatamente te van a parar la máquina, ¿no? Sino ver el momento oportuno, ¿no? Entonces, básicamente esas son las experiencias o los retos que me ha tocado vivir en esta área, ¿no? Muchas gracias por su aporte, ingeniero Mendoza. Ingeniero Villanueva, ¿qué opina usted? Hola, buenas noches con todos. Gracias Humberto, gracias José. Gusto de ver los amigos. Como me ha tocado trabajar y he tenido la oportunidad de trabajar junto a ellos.
Creo que el gran reto, desde mi experiencia actualmente trabajo en el área de tecnología minera en Cerro Verde, ya toca ver la parte productiva. Justo he trabajado bastante tiempo en mantenimiento en dealers de Caterpillar y Komatsu, y de este lado ahora como cliente y desde el área ya más que todo de operaciones mina, toca ver, uno es el reto, es entender que la mina es un engranaje, ¿no? Como engranaje nosotros nos debemos a una producción, y muchas veces el entender que no solo somos un área aislada como mantenimiento, sino mantenimiento brinda un servicio básicamente a operaciones, que operaciones a su vez brinda un servicio al área de procesos. Es entender todo el negocio, ¿no? Ese es el reto, creo, actualmente, que entendamos que tiene que haber un balance entre la disponibilidad, la confiabilidad con el costo horario o el costo por tonelada. Y si vamos más allá, inclusive tendría que haber un balance entre la calidad del ciclo de acarreo, ¿no? Estamos hablando de que tenemos claridad de qué estamos moviendo hacia el chancado primario. Es decir, para mina y para procesos es muy importante ahora las muy conocidas reuniones de Mine to Mill, donde se evalúan cuál es el equilibrio entre cantidad y calidad de material movido. Sobre todo se ve mucho el optimizar recursos en minas de baja ley, ¿no? Como actualmente trabajo en Sociedad Minera Cerro Verde, y se ve mucho el tema de optimizar diariamente el rendimiento de los equipos a fin de que podamos llevar lo mejor hacia el área de procesos, ¿no? Y sobre todo mantener un nivel de tonelaje definido, ¿no? Que es actualmente es la meta, creo, del área de mina. Y el otro reto sería el tema tecnológico, ¿no? Mucho ahora el alcance tecnológico ha abarcado que se monitorea en tiempo real las condiciones de todos los equipos, y mucho tiene que ver también el tema de sostener eso en el tiempo, ¿no? Hay mucho el tema de que mantener siempre conectados los equipos, pero hay un soporte detrás de esto, ¿no? Hay un área de tecnología minera, hay un taller de tecnología minera, en este caso muchas minas ya lo han implementado, que se encarga de dar este soporte que, si bien es cierto, no se ve, pero cuando faltase algún dato vital para un equipo es donde realmente surgen los problemas. Y eso te permite, sobre todo, controlar en tiempo real tus activos. Entonces, pienso que uno de los retos más importantes actualmente está en entender que la mina realmente es un negocio, y el otro sería entender que ya estamos inmersos en el tema tecnológico, en el tema de telemetría en tiempo real. Ese es desde mi punto de vista, y gracias por sus intervenciones, amigos Humberto y José. Muchas gracias, ingeniero Villanueva. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué prácticas de mantenimiento predictivo o correctivo han demostrado mayor impacto en la disponibilidad y vida útil de los camiones mineros? Iniciamos con el ingeniero José Mendoza. Bien, en cuanto a prácticas de mantenimiento predictivo, lo que más ha demostrado mayor impacto en mi experiencia ha sido el monitoreo de datos a bordo, ¿no? Monitoreo de datos en tiempo real. Estos equipos actualmente te dan un reporte de salud del equipo en tiempo real. Entonces es vital esta información, ya que esto nos ayuda a entender lo que está pasando con el equipo, ¿no? En tiempo real, y prevenir oportunamente una falla. En el lado correctivo, un análisis RCA es fundamental. Claro, esto ya es post falla, pero esto también nos ayuda, ¿no? Va más allá del síntoma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El fallo de un rodamiento, el RCA investiga si la causa fue lubricación inadecuada o un procedimiento de instalación incorrecto, ¿no? Un problema de diseño o una condición operacional severa, ¿no? Ya que este análisis lo que hace es prevenir la recurrencia, ¿no? Identificar una causa raíz se evita que la misma falla ocurra en otros camiones, ¿no? Entonces, tanto la parte predictiva y también la parte correctiva es importante, ¿no? Viendo desde este enfoque de un análisis RCA. Perfecto. Ingeniero Villanueva, ¿usted qué opina? Creo que es clave, sobre todo en equipos de acarreo, el análisis de lubricantes, ¿no? Si hablamos de parámetros de salud, parámetros de aditivos, parámetros de condiciones de desgaste,
El lubricante es, creo que el primer actor en el tema de análisis predictivo, sobre todo para identificar ese intervalo PF clave para poder aportar una falla en cualquier equipo de carreo, ¿no? Otro, y me ha tocado mucho ver en cuanto a motores, camiones eléctricos, es el tema de análisis vibracional, ¿no? Sobre todo con el tema de rodamientos, de alternadores de potencia, cuando controlamos ciertas condiciones a largo plazo, ¿no? Es también clave el tema de análisis vibracional, pero no es un análisis vibracional específico, es una metodología bien específica, porque no tenemos un equipo trabajando en condiciones fijas, ¿no? Tenemos un análisis vibracional con componentes que están moviéndose a lo largo de un camino que no es una condición fija, como que estuviera montado una bomba o un alternador en una base fija, ¿no? Entonces es un análisis vibracional bien específico, sobre todo a rodamientos. Y otro punto es el tema del análisis de parámetros de tanto de infrarrojo, análisis de termografía, sobre todo para controlar. Hay un proyecto, algunos amigos de Cerro Verde aquí, hay unos proyectos que incorporan utilizar cámaras termográficas para predecir condiciones de ciertos componentes. Estamos hablando de cilindros de levante, suspensión, y muchas veces también ahora se está viendo el tema de cortes de llantas con cámaras térmicas, ¿no? Termográficas, que te pueden definir inclusive un corte profundo, un corte medio de algún neumático. Y finalmente yo creería que un punto importante es el tema del análisis de líquidos penetrantes, ¿no? Sobre todo porque muchos de estos equipos, sobre todo, están sometidos a grandes cargas, ¿no? Muchas veces el 10-10-20 no se cumple, ¿no? Que muchos de los que estamos aquí metidos en el mundo minero sabemos que es el porcentaje de cargas permitido para un camión. Entonces, a veces se sobrepasa esa capacidad y se puede lograr inclusive condiciones extremas en el camión que pueden pueden dar a pie a fisuras prematuras de componentes. Lo he visto en algún contrato MAR que estuve presente. Entonces, eso creo que es lo que podría comentar desde mi experiencia. Muchas gracias, ingeniero Villanueva. Ingeniero Humberto, ¿qué opina usted? Bien, yo creo que han enumerado bastante bien Luis, mi colega, también José, con el tema de monitoreo en línea. Sin embargo, quiero recalcar un punto importante que es vital, creo, para una operación. Nosotros como ingenieros de confiabilidad conocemos, bueno, personalmente conozco cuáles son las diferencias, por ejemplo, de estar o aplicar confiabilidad en una planta, ¿no? Y en este caso en equipos móviles, ya sea camiones de acarreo o equipos de carguero inclusive. El contraste es bastante diferente y aplicar técnicas predictivas en uno y otra área también varía muchísimo. Es más retador aplicar técnicas predictivas en camiones de acarreo específicamente hablando. Por eso es que aquí entra un concepto muy importante y es lo que yo siempre he estado tratando de inculcar, es la disciplina de la ejecución. ¿Y esto a qué me refiero? Ya que, por ejemplo, en un muestreo de aceite sistemático, ¿no? De aceites, grasas, esta es una de las herramientas más efectivas, como bien conocemos, ya que no solo permite detectar contaminación o desgaste prematuro en los componentes, sino anticiparse a fallas mayores, ¿cierto? Entonces, pongámonos en un caso, un contexto en donde, por ejemplo, tenemos un equipo, un camión, con una condición ya de falla presente, por ejemplo, en mandos finales, ¿no? Y digamos que esto ya viene arrastrando un cierto tiempo y ya tiene una programación para el cambio de componente en una fecha tal, no sé, digamos en unas 2-3 semanas, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ingenieros de confiabilidad, como una gestión en realidad, tanto mantenimiento como planeamiento también intervienen para poder hacer o cumplir o garantizar que el equipo llegue de la manera más saludable posible hasta la fecha de cambio de componente?
Entonces, justamente lo que reitero, la disciplina de ejecución, por ejemplo, ok, vamos a muestrear el aceite cada 100 horas, cada 150 horas, o no sé, si es que se trata de un tema estructural, hagamos el seguimiento con líquidos penetrantes, si es posible, apliquemos ultrasonido. Si estamos hablando, no sé, de otros componentes que trabajan con alta potencia, altas corrientes, de repente aplicamos termografía, pero con una disciplina en ejecución. Eso quiere decir, por ejemplo, si identificamos que podemos hacer el monitoreo cada 100 horas, ok, cada 100 horas aproximadamente, o traer el equipo si es necesario, realizar un deslizado o un flushing de aceite para bajar la contaminación en el aceite, en los mandos finales, hagámoslos cada 150 horas. Entonces, estas prácticas de mantenimiento van a llevar o van a garantizar que justamente todos estén comprometidos, el área de confiabilidad, el área de mantenimiento, de ejecución o el área de planeamiento, para que al final podamos garantizar una salud adecuada de nuestros activos. Entonces, esas prácticas, este punto, lo que menciono como complemento a lo que ya mencionó José y Luis, es una de las experiencias que he estado viendo en diferentes operaciones. Muy interesante, ingeniero Vázquez. Ahora pasaremos a la tercera pregunta. ¿Qué fallas mecánicas o eléctricas son más recurrentes en camiones de marcas como Caterpillar, Komatsu y cómo se han enfrentado? Empezamos con el ingeniero Luis Villanueva. ¿Qué tal? Según mi experiencia en camiones Komatsu Ultraclass 980, se tuvo muchos problemas iniciales de motores diésel, ¿no? Que básicamente son motores Cummins USK 78. Considero que fueron fallas, de repente, si lo analizamos de acuerdo a la vida útil de del equipo, el componente como tal, fallas de asentamiento, pero esas fallas fueron en el camino, fueron llevándose al nivel de que el juego axial que se tenía como límite se sobrepasaba, ¿no? Eso ocasionaba desgastes en los metales de biel y bancada, que finalmente ocasionaban condiciones de plomo muy elevadas, ¿no? Entonces el parámetro, me acuerdo muy bien, el límite que se tenía ahí era 0.020 milímetros, era el predominante a controlar bajo condiciones de monitoreo diarias, ¿no? Eso se consideraba como un tema de control crítico, y los parámetros de plomo sobre todo, ¿no? Cuando excedían el parámetro de 6 ppm en plomo en motores USK 78 era una condición ya altamente crítica. Ahora, en camiones Caterpillar, cuando revisamos poco las condiciones de mandos de motores, tal vez no hay una condición como la que se presentó en los camiones Komatsu. Sin embargo, si lo vemos por un punto de vista operativo, el tema de la extensión de horas de aceite para muchos de los clientes y muchos de las operaciones es algo bien que se está usando mucho. Entonces, según mi experiencia, el tema de la extensión de horas de aceite, por ejemplo, en camiones 797 con el filtro centrífugo COF, era algo que teníamos que controlar, sobre todo en el tema de parámetros de desgaste y contaminación, ¿no? Justo ahí José Mendoza era el analista de monitoreo en el contrato que teníamos en Ferreros, y no me voy a dejar mentir que era un reto cada vez mayor el tema de extender cada vez más las horas de aceite de los camiones. Otro punto importante, y era un reto también en camiones Komatsu, era el tema de la condición de análisis del aceite hidráulico, ¿no? Sobre todo si hablamos de que el aceite hidráulico de por sí no deberíamos tener parámetros de desgaste o parámetros de contaminación no muy presentes. Sin embargo, había condiciones en que había contaminación del aceite 10W en el almacenamiento, ¿no? Eso también es importante considerar, que en las condiciones de almacenamiento en ciertos lubricantes es clave. No se puede haber tal vez un parámetro presente en el mismo desgaste inherente del equipo. Sin embargo, si estaba almacenado incorrectamente
o si hay alguna fuga en algún tanque subterráneo de agua, podría contaminar nuestro aceite, como en este caso el aceite hidráulico. Entonces, desde mi experiencia, creo que recuerdo claramente esas tres condiciones, y yo creo que por ahí hay alguna más. Sin embargo, pienso que esto nos enseña, particularmente me enseñó en ese momento, que no solo basta controlar parámetros de asentamiento de un equipo, no basta solo controlar que si quiero extensión de horas tengo que someterme también a parámetros más estrictos de control, y también no solo basta que tenga mi aceite dispuesto y nunca inspeccione cómo está contenido, ¿no? Que finalmente eso podría ocasionarme algún tema de contaminación cruzada, ¿no? Eso sería básicamente una experiencia. Gracias. Muchas gracias por su aporte, ingeniero Villanueva. Ingeniero José Mendoza, ¿qué opina usted? Sí, es correcto ahí, Luis, lo que comentas, ¿no? Los problemas que se tuvieron en estos camiones, básicamente de mayor perfil. Básicamente el sistema hidráulico, en ocasiones las fallas que se tenían en ese sistema era porque, si bien es cierto, el fabricante recomienda una especificación de aceite para el uso de este equipo, pero que muchas veces no se cumplían con este parámetro, ¿no? Básicamente porque el cliente es el que abastecía de este aceite, ¿no? Para este sistema. Entonces se detectó en algún momento también ese tema y se corrigió, básicamente. El tema de la extensión de horas de aceite con este nuevo sistema que mencionas con el COF, sí fue un proyecto inicial que se tuvo, ya que estos motores C175 inicialmente vienen con un sistema de filtrado, ¿no? Convencional, ¿no? Se ha llegado a instalar este nuevo sistema SCF y un sistema COF. Se ha llegado a extender las horas de aceite, de que desde un principio trabajaron con 250, actualmente que trabajan con más de 600 horas de servicio. Básicamente la extensión fue poco a poco, bajo un control de monitoreo estricto también, ¿no? En un momento tuvimos fallas en el sistema de enfriamiento ahí, ¿no? También. Y que eran recurrentes no porque era el mismo modo de falla, ¿no? El modo de falla fue cambiante, ¿no? En un inicio fueron un tema de problemas en las bombas de agua, ¿no? Una falla de un sello interno, se corrigió ese evento. Luego tuvimos un problema también con los enfriadores en ese entonces, ¿no? También ahí teníamos un pase de refrigerante al sistema de lubricación del motor, ¿no? También se corrigió en ese entonces, se cambió otro tipo de material para el enfriador del sistema de motores, y luego tuvimos otro modo de falla con el sistema de inyección, ¿no? Justamente con el asentamiento o la base de los inyectores. Entonces, esto ha sido de manera cambiante, ¿no? No es que ha sido un tema recurrente en realidad. En realidad, el top de fallas ha sido muy cambiante durante todo este tiempo, ¿no? Actualmente las fallas ya son otras, ¿no? Vienen de otro lado, de otros sistemas. Entonces, pero básicamente son esos problemas que hemos tenido en esta flota, ¿no? Muchas gracias, ingeniero José. Ingeniero Humberto. Bien, bueno, desde mi punto de experiencia he visto, bueno, básicamente ya vengo varios años trabajando con los camiones eléctricos Komatsu. Luis justamente ya mencionó algunos de las fallas recurrentes, ¿no? Sin embargo, también tenemos de otro lado de hacer estos equipos eléctricos. Desde la parte eléctrica también se ha tenido ciertas fallas recurrentes y otras más complejas, ¿no? Recurrentes como desde el sistema anticolisión de los equipos, ¿no? Que básicamente por el mismo diseño del equipo, que están expuestos pues a polvo, vibración en la misma operación, de repente suciedad. Otros ya un poco más complejos, ¿no? Que tienen que ver, ¿no? Problemas eléctricos con los motores sopladores, que son parte del sistema de retardo en el equipo.
cables de alta potencia. Entonces, estos problemas eléctricos, como se han enfrentado básicamente dependiendo de los tipos. Si eran muy recurrentes, pues muchas veces se busca pues mejoras, ¿no?, en el equipo, de repente cambiar la forma de intervención, ya sea en campo o parte de la estrategia de mantenimiento periódica en cada mantenimiento, o incluso si es que no son fallas recurrentes, problemas por ejemplo con los IGBTs, con los contactores en el camión, que a veces son mucho más complejas y difícil de diagnosticar. Hemos tenido casos, por ejemplo, en el que, aunque suene hilarante, tan solo el hecho de que un arnés o un cable no está bien conectado o está haciendo un falso contacto con otro, lanza muchos eventos, muchos códigos de falla que muchas veces el propio manual te da una especie de un troubleshooting para seguir, ¿no?, paso a paso, que podemos evaluar. Al final no se llega a nada y se tiene que llegar a estudiar los planos, ver el plano eléctrico. Entonces, ¿cómo se relaciona eso? Al final, la enseñanza que nos da es que para capturar esa falla y llegar a la solución, se tiene que ser metódico, sobre todo en los problemas eléctricos, con una metodología y enseñanzas de otras operaciones inclusive, porque incluso trabajando con la misma marca, y he podido ver que la recurrencia y criticidad incluso de ciertos modos de falla eléctricos cambian de manera significativa de una operación a otra. Justamente la metodología con que se aborda un problema, ya sea una falla mecánica o una falla eléctrica, tiene que ver mucho para cómo el impacto posterior, ya sea en disponibilidad o en confiabilidad de la misma flota, se venga reflejado, pues, ¿no?, en el target que se alcanza para todos los equipos. Entonces, creo que el enfoque que han dado mis colegas por la parte de mecánica, llevando un control estricto del monitoreo, correcto. Por el lado de la parte eléctrica también lo que menciono, ¿cierto? Llevar una metodología para capturar ciertas fallas o mejoras inclusive para poder mantener el performance de la flota. Muchas gracias, ingeniero Humberto. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo evalúan el rol de los sistemas de monitoreo y análisis de datos en la gestión de camiones de acarreo? Iniciamos con el ingeniero José Mendoza. Bien. Para el tema que mencionas de los sistemas de monitoreo y análisis de datos, si bien es cierto, sabemos que el CAD MinerStar es actualmente el cerebro digital, ¿no?, prácticamente que orquesta las operaciones mineras, ¿no? Este es básicamente el sistema nervioso central de una mina, combinando software, hardware, sensores, procesos para recopilar y analizar datos, ¿no?, de todas las operaciones y en tiempo real. Básicamente este sistema, el más usado, que nosotros nos sirve como análisis de monitoreo, es el MinerStar Health, ¿no?, ya que esto nos brinda una información en tiempo real del estado de salud del equipo, ¿no? Y esto ha ayudado bastante a la detección temprana de fallas, ¿no? Detectándolo desde un nivel 1, ¿no? No dejando hasta que de repente ocurra un nivel 3 de falla, ¿no? Ya cuando de repente la falla ya es inminente. Básicamente esta plataforma de GEL de análisis de tendencias y análisis también de una falla, ¿no?, porque también se puede analizar el análisis de una falla mediante una tendencia, ¿no?, de parámetros como de presiones de aceite motor, ¿no?, temperatura, ¿no?, RPM del motor. Entonces, esta herramienta ha sido crucial para el tema de monitoreo, ¿no?, básicamente. Muchas gracias por su aporte, ingeniero Mendoza. Ingeniero Villanueva, ¿usted qué opina? Creo que ya desde mi experiencia
trabajando con sistemas tanto de Caterpillar, de Komatsu y de otras marcas, creo que el reto ahora de varias, sobre todo por ejemplo desde la parte de Freeport, la corporación es muy celosa de los datos, inclusive cuando consideramos que se integren ciertos sistemas como el DARIS o el Contracts a sistemas internos de Freeport es algo bien controlado, ¿no? El hecho de que nosotros tengamos un sistema de telemetría propio, por ejemplo, se maneja mucho sistema interno de gestión de datos, adquisición de datos, con data loaders, con un sistema de red cerrado como la red Ryan, y con un sistema de gestión de alarmas como el sistema MEMS. Creo que la importancia está no solo de qué manera tenemos el control de los datos, ¿no? Ya sea si lo tengo desde el Contracts Plus, o si lo tengo desde el MineStar, o si lo tengo desde un sistema interno como el sistema MEMS. El gran reto está, creo, en tener alarmas suficientemente efectivas como para cuidar condiciones, primero, de seguridad del operador. Segundo, el tema del control de la vida de mis activos, ¿no? Y tercero, el tema también, el control eficiente de los recursos, ¿no? El control del operador, estamos hablando de que ya no solo integramos sistemas de control eficiente del equipo, sino también tenemos sistemas de control antifatiga, sistemas de control de rendimiento del operador mismo. En caso de que un evento reduce las condiciones del equipo, las limita. El hecho va que muchas de estas nuevas tecnologías se están implementando, y que el valor agregado que pueden dar tiene que ser sinérgico, porque mucha de la tecnología que se puede ofertar en el mercado, o se puede encontrar en el mercado, tiene que estar alineada a qué quiero lograr como operación. Por ejemplo, tenemos un sistema de control de combustible, ¿no? Oye, el control de combustible, ¿cómo me va a ayudar, ¿no? Estoy enfocado en optimizar mi consumo por galón. Tenemos muchos sistemas, ¿no? Inclusive sistemas internos de control, ¿no? Kilómetros internos, o sistema, en el caso de camiones, Komatsu, tenemos sistemas el espectro, ¿no? En los equipos, en los motores Cummins, que pueden darte datos precisos de consumo. Entonces, mucho tiene que ver el hecho de que qué quiero medir y a dónde quiero ir. El reto está, creo que, en hacer sinergia en todos los sistemas que tengo de control de datos para apalancar el rendimiento de los equipos, afianzado primero a la seguridad, segundo al control de los activos y tercero al rendimiento de las operaciones. Eso es mi experiencia. Gracias, ingeniero. Ingeniero Vázquez, ¿qué opinión tiene al respecto? Bueno, yo creo que los sistemas de monitoreo y análisis de datos realmente, y de hecho, son hoy por hoy una herramienta indispensable en la gestión de flotas. Y si hablamos de camiones mineros, con mucha más razón. Ya que su valor básicamente no está solo en la captura de información, sino en la capacidad de transformarla en decisiones operativas y de mantenimiento que realmente impacten en la disponibilidad. Por ejemplo, a través de la telemetría, ¿no? Se puede identificar condiciones anormales en parámetros críticos, como temperatura de fluidos, por ejemplo, presiones, sobrecargas inclusive, que esto pueden afectar inclusive al tema estructural del equipo. Esto va a permitir, pues, entonces, anticipar fallas antes de que se materialicen. Entonces, considero que el mayor reto no está en la tecnología en sí, sino en la disciplina de la gestión de datos. Contar con procesos claros para analizar la información, darle un contexto técnico y finalmente cerrar ese ciclo con planes de acción concretos. Es decir, los sistemas aportan el qué pasa, ¿no?
pero es el equipo de mantenimiento, el equipo de confiabilidad, el que debe interpretar el por qué pasa y qué hacer con ello, qué hacer con esta información. Entonces, cuando ambas partes se alinean, el impacto en la vida útil de los componentes y disponibilidad de flota es muy significativo. Por ejemplo, hace poco estuve inmerso en un proyecto donde teníamos problemas con el uso de un software para hacer el análisis de vibraciones. Si bien no es un sistema de monitoreo en línea como tal, pero es parte de analizar data, información. Entonces se tuvo problemas con el software, el uso del software. Entonces, ¿qué se hace a partir de ello? Entonces, se busca soluciones. En mi caso, en la experiencia que obtuve, tratamos y logramos diseñar una aplicación que lee los datos capturados de esta información, esta vibración de los rodamientos en el alternador principal de los camiones, y esta aplicación lo que permite es básicamente reducir un tiempo de análisis significativo y decir, oye, este rodamiento está en estas condiciones, todavía puede operar 1000, 2000 horas más, ya está en una condición de falla potencial, monitorealo cada 300 horas, cada 600 horas. Entonces, dos cosas: uno, nos ahorra el tiempo de análisis, y segundo, ya nos dice qué podemos hacer o qué siguiente paso podemos ya estar pensando. Y con eso pues viene acompañado lo que mencionaba Luis, con la sinergia de los equipos también, para decir, oye, al equipo de planeamiento, mire, tenemos un componente que ya está entrando en una condición de falla potencial. ¿Cómo vamos con el stock de repuestos, componentes que vamos a reemplazar? Al equipo de mantenimiento, mire, vamos a hacer este monitoreo cada 300 horas. ¿Por qué? Por esto. Estamos en una condición, y darle el conocimiento, no solo quedarse en una sola área, lo que yo siempre comparto, sino a todas las áreas involucradas. Porque finalmente esta gestión de camiones de acarreo va a ser útil si es que los sistemas de monitoreo en línea y de análisis de datos tienen un significado para todas las áreas involucradas. Muchas gracias por su aporte, ingeniero Vázquez. Ahora pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Qué aprendizajes clave podrían compartir para optimizar la confiabilidad de una flota en operaciones complejas como Antapacay u otras minas de gran envergadura? Iniciamos con el ingeniero Villanueva. Muchas gracias. Creo que el principal reto sería, ¿qué aprendizaje considero que he tenido a lo largo de este tiempo? Es, en principio, tener claro el objetivo de la parte operativa. Ahora, desde mi experiencia, ahora desde el área prácticamente de operaciones mina, mi experiencia de la que tenía en mantenimiento netamente antes era simplemente, ¿sabes qué? Quiero disponibilidad y confiabilidad, un MTTR bajo y un MTBF lo más alto posible. Pero desde el punto de vista operativo, eso a veces no se encuadra en una realidad donde nosotros necesitamos ser eficientes. De nada nos vale tener una alta disponibilidad cuando los costos son altos, o una alta confiabilidad cuando realmente el nivel de utilización es bajo, ¿no? Entonces, eso lo aprendí también en una breve temporada que estuve en minería subterránea, que bueno, no es directamente camiones de acarreo, pero cuando te expones a equipos con condiciones de baja utilización, nada te vale tener una alta confiabilidad, una alta disponibilidad. Tienes que darle lo que realmente tu proceso te pide. Entonces, desde mi experiencia como la parte básicamente operativa, está el hecho de hacer esa sinergia entre mantenimiento y el área de acarreo como tal, a fin de que nuestros ciclos sean lo más eficientes posibles. Ahora creo que la competencia está en hacer que el costo por tonelada sea lo más bajo posible, que nuestros ciclos sean eficientes, que carguen lo mejor que puedan los camiones, y que sobre todo tengamos unos niveles de utilización lo suficientemente altos, pero no sobrepasando hasta que nuestro costo por tonelada realmente se vea afectado, ¿no? Entonces mi experiencia me da eso, ¿no? Tener la sinergia, tener claro qué quiero, finalmente preguntarle a operaciones qué es lo que desea, yo alinearme a esos objetivos, y sobre todo a ser muy diligente con un poco la
experiencia también de Humberto en el hecho de ser bien diligente y bien minucioso en cumplir todas las estrategias que he propuesto. Eso de mi parte, Mari. Muchas gracias, ingeniero Villanueva. Ingeniero Mendoza, ¿qué opinión tiene usted? Bien, sí, es importante lo que comentas, Luis. Como comentaba arriba, ¿no? Un aprendizaje que podría compartir es dejar de apagar incendios, ¿no? Dejar de ser correctivos. Eso sí ayuda bastante, ¿no? Usando de repente metodologías como un análisis de Pareto, ¿no? Análisis de fallas. Este análisis de información es muy importante, ¿no? Ya que analizar bien este top de fallas o top de paradas nos ayuda a interpretar muchas cosas, ¿no? En algún momento, por ejemplo, nosotros teníamos nuestros indicadores mantenían un MTBF muy bajo, por debajo de 50, ¿no? Y bueno, esto iba recurrente entre semana y semana, ¿no? Analizar el MTBF y el MTTR, que también el MTTR era muy bajo, estaba entre 1.25, que si bien es cierto, podría ser convencional tener un MTTR bajo, ya que el tiempo de reparación debería ser mínimo, pero al verificar esto, ¿no? Al tener un MTTR bajo y un MTBF también bajo, esto nos daba claramente un dato, ¿no? Un dato clave que de repente no veíamos ahí con las fallas. Entonces, analizando esta información, se notó de que básicamente el personal de mantenimiento, al detectar una falla, lo que hacía es ver disponibilidad. Y ver disponibilidad para ellos es que el equipo esté operativo el mayor tiempo posible. Entonces, al ver una falla, simplemente lo que hacían es hacer un correctivo rápido para darlo operativo. Lo daban operativo, sí, en un tiempo muy rápido, menor a 1 hora, pero este equipo nuevamente fallaba, ¿no? Por otro sistema o el mismo sistema. O sea, no iban más allá, ¿no? Si bien es cierto, si el equipo paraba por una fuga, por un tema eléctrico, pero podían revisar ¿no? el equipo y se podría detectar una fuga de repente de una línea, de una manguera hidráulica, pero no lo hacían en ese momento, ¿no? Porque ellos se enfocaban netamente en su falla que era un sistema eléctrico. Lo que ellos agarraban simplemente era revisar, cambiar conectores, cambiar sensor y dar operativo. Nuevamente paraba el equipo. Entonces eso incurría a que en tu MTTR, claro, era bajo, era muy bajo, porque simplemente hacías correcciones muy rápidas, ¿no? y esto incurría en que nuevamente el equipo te vuelva a parar o fallar, ¿no? Y por ende tu MTBF iba a estar recontra bajo, ¿no? Entonces ese tipo de análisis ayuda bastante en optimizar la confiabilidad, ¿no? Estar atento en el top de fallas. Un top mensual y un top trimestral ayuda bastante para saber en qué enfocarnos básicamente, ¿no? A qué atacar, ¿no? En qué problemas atacar, darles prioridad, ¿no? Pues básicamente eso. Muchas gracias, ingeniero Mendoza. Ingeniero Vázquez, ¿qué opinión tiene al respecto? Bien, sí, este es un tema que básicamente, o esta pregunta en concreto, he venido discutiéndola varias veces con colegas, y aquí comparto una frase que me ha gustado bastante. Una colega, Luis, la conoce, María Alejandra Martínez. Ella menciona que tenemos los problemas que nos merecemos. ¿Y esto a qué se refiere, no? Ya que muchas veces los problemas que se manejan en cualquier operación, en cualquier tipo de flota inclusive, o en cualquier tipo de equipo, poniéndonos más generales, van acompañados muchas veces de ambigüedades, complejidades, por de repente existe una falla compleja, no, los procesos no están claros. Entonces, yo creo que un aprendizaje clave que yo podría compartir para optimizar la
la confiabilidad de una flota, es que debe haber una comunicación transversal y clara a todos los niveles. O sea, por ejemplo, lo que se detecta en campo debe reportarse de manera precisa, lo más precisa posible, con los detalles más claros posibles. ¿Para qué? Para que hacer una trazabilidad de la condición, ya sea pues, de una falla, de un equipo o de una flota en general. Eso obviamente no debe tener ambigüedades. ¿Por qué? Porque cuando la información fluye correctamente, desde el técnico que hace un muestreo, por ejemplo, inclusive hasta la gerencia que toma decisiones estratégicas, o sea, la flota se gestiona con mayor proactividad y menos reactividad. Y justamente lo que comentaba José, ¿no? Muchas veces estamos acostumbrados a apagar los incendios, o sea, atacar fallas, pero no nos damos un paso más atrás. Entonces, el otro aprendizaje que también me gustaría compartir es justamente la capacidad de adaptarse, porque cada mina tiene condiciones únicas, operativas, por lo que los equipos de confiabilidad deben aprender a leer el contexto, como primer punto, adaptar planes y trabajar en sinergia con las operaciones, ¿no? Y aquí recalco lo que mencionaba José al inicio, la eterna rivalidad entre el área de mantenimiento y operaciones, cuál le damos prioridad, ¿cierto? Entonces, la confiabilidad no es un resultado aislado, creo yo, sino el reflejo de cómo se combina la disciplina, la tecnología y la comunicación a todo nivel. Entonces, yo creo que una correcta información fluida a todos los niveles es clave para mantener una cultura de confiabilidad de alto nivel, y tratándose de flotas de acarreo con mucha más razón todavía. Muchas gracias, ingeniero Vázquez. Ahora pasaremos a la última pregunta. ¿Hacia dónde creen que evoluciona el mantenimiento de camiones de acarreo en los próximos años, considerando tendencias como digitalización, electrificación o nuevas tecnologías? Iniciamos con el ingeniero José Mendoza. Bueno, el tema de camiones de acarreo, bueno, creo que el tema de autonomía es algo que, bueno, ya se viene actualmente ya realizando, y hay una operación en Quellaveco que ya se tiene ya trabajando con camiones netamente autónomos, y el reto es un poco más amplio, ¿no? Si bien es cierto, antes con camiones tripulados teníamos un monitoreo más, ¿no? Que era un respaldo más que teníamos, que era el operador, que si bien es cierto también ayudaba bastante en temas de monitoreo, ¿no? Ya que era el operador básicamente el que te indicaba algunas anomalías o algunas fallas que podía detectar él, ¿no? Netamente en el equipo, en la operación. Ahora se viene un mundo, la era digital, la era de la autonomía. Cat Minestar te muestra una plataforma amplia de base de datos para análisis en tiempo real, como lo mencioné hace un momento con el GEL, que nos da reportes de salud, registro de incidentes, ¿no? Servicio de análisis predictivo, ¿no? Pero lo importante es, nos da bastante información, pero lo importante es saber qué hacer con esa información, con esa información que nos da, ¿no? Esta plataforma de Cat Minestar aparte trabaja con bastantes subsistemas, ¿no? Como es el Fleet, el GEL, el DTEC, el Terrain, el Command, que justamente es un sistema de control remoto, ¿no? Semiautónomo y autónomo semiautónomo para equipos de bajo perfil también, ¿no? Como tractores. Entonces creo que el reto viene ahí, ¿no? En este tipo de tecnología, ¿no? De la era digital, de la autonomía en camiones. Muchas gracias, ingeniero Mendoza. Ingeniero Villanueva, ¿qué opina usted? Coincido con José. Mucho de la parte de la autonomía está en boga. Muchas de las minas creo que tenemos ya equipos autónomos, ya sea en perforación o acarreo, como en el caso de Quellaveco, como mencionaba bien José. Yo creo que el reto está, uno de los retos mencionaría sería hacer
sostenible la tecnología en entornos, en nuestros entornos o en nuestros contextos operacionales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un sistema de autonomía, pero ese sistema de autonomía depende mucho de infraestructura de red adecuada, depende mucho de un entorno donde tendríamos que contar con un sistema geodésico óptimo, ¿no? Estamos hablando de que el nivel de constelaciones o satélites tiene que ser lo suficientemente buena, la cobertura como para no perder alta precisión, que es lo que requieren estos equipos autónomos, un sistema de alta precisión. Y un reto importante en el tema de autonomía es el tema que también lo vivimos mucho en Cerro Verde, es el tema de la ionización, ¿no? La ionosfera, ¿no? Las olas de ionización que tenemos en la atmósfera en ciertas temporadas del año, que hacen que perdamos precisión de GPS en los equipos, ¿no? Eso hace que muchos de los sistemas de autonomía queden relegados, ¿no? Así tengamos la mejor tecnología, el reto está en encontrar mejoras. De hecho que Trimble y muchos fabricantes de receptores o de correctores diferenciales ya tienen mejoras y sistemas que puedan corregir este tema, pero aún no es al 100% eficiente. Y otro punto importante es el tema del consumo energético, ¿no? Muchos proyectos, inclusive de Freeport actualmente y de otras minas, están con el tema de los sistemas mixtos o híbridos. Estamos hablando de sistemas semiautónomos, de sistemas controlados con sistemas energizados por los sistemas trolley, que nos ayudan a ser más eficientes en rampas con ángulos muy elevados, y también contribuyen al tema energético, ¿no? Porque el consumo de combustible es bajo, ¿no? Básicamente tenemos ciclos más rápidos con un consumo energético más bajo, ¿no? Entonces, desde mi experiencia sería eso, ¿no? El tema hacer sostenible el tema de la autonomía para que realmente sea eficiente al 100% a lo largo de todo el año. Y otro punto sería el tema energético, que se sumen más iniciativas, que finalmente estas iniciativas van a incurrir en que tengamos necesidades de mantenimiento distintas. Ya estamos hablando de tener un sistema de trolley, estamos hablando de tener otro plan de mantenimiento integrado a nuestro sistema de gestión de activos. Entonces, eso creo que serían los retos que puedo identificar en flotas de acarreo. Sí, ¿está tu micro activado? A ver, Mari. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, ingeniero Humberto, ¿usted qué opina? Bien, justamente lo que mencionan mis colegas, resumidas, sería dos palabras, ¿no? ¿Cierto? La digitalización y la electrificación. Yo creo que en los próximos años una evolución marcada justamente para estas dos disciplinas, acompañada de una integración más profunda en los sistemas autónomos en operación, y que ya lo estamos viendo básicamente en Villabeco, va a ser y está siendo ya un hito básicamente en el Perú para evolucionar a una nueva forma de gestión minera, ¿no? Pero esto yo creo que también acompañado del mantenimiento dejará de ser reactivo, pasará cada vez a ser más preventivo y predictivo, y esto acompañado también con una fuerte base en la analítica avanzada y el uso de inteligencia artificial para anticipar patrones de falla, porque la cantidad de información que se genera, si ahora ya manejamos una cantidad de data considerable, con autonomía creo que es 2-3 veces más todavía. Entonces creo que la conectividad, inclusive en tiempo real entre equipos, sistemas y áreas de soporte, será clave para reducir tiempos de respuesta, ¿no? Entonces yo creo que inclusive una mirada mediano o largo plazo
posterior a la autonomía, yo veo espacio incluso para la implementación de gemelos digitales en camiones mineros. Esto que es, va a permitir simular condiciones de operación, ¿no? Proyectar escenarios de falla, de desgaste y justamente validar estrategias de mantenimiento antes de aplicarlas en campo. Entonces, aunque esta tecnología yo creo que todavía va a tomar un cierto tiempo en madurar para este tipo de flota, aún así considero que representa el siguiente gran salto en cómo concebimos la confiabilidad y la gestión de activos en minería. Pero el verdadero diferencial al final está en cómo las empresas, cómo las minas logren integrar estas herramientas entre operaciones, mantenimiento y planeamiento finalmente. Muchas gracias, ingeniero Humberto. Ahora daremos pase a las preguntas del público. Los invitamos a dejar sus consultas en el chat para que los especialistas puedan responderlas. Tenemos una pregunta del señor Alberto Lazo. ¿Qué KPIs considera clave para evaluar el desempeño de los camiones de acarreo y cómo estos conversan con los equipos de trabajo Mine to Mill? Esto para trabajar como un solo equipo entre mina y procesos. Ingeniero Villanueva, ¿qué opina usted? Gracias, Alberto, gracias por la pregunta. Gracias, entiendo de la pregunta va. Tienes mucha experiencia en el área de procesos mina. Si nosotros tenemos un equilibrio entre la disponibilidad que tenemos con la confiabilidad y la utilización que nos pide el proceso, creo que llegamos al equilibrio perfecto entre cumplir con lo que nos pide la operación. Pero Mine to Mill ya no solo abarca el tema operativo, no solo abarca tener una alta disponibilidad, cumplir con mis KPIs de confiabilidad, sino ya abarca ser eficientes en el ciclo de acarreo como tal. Estamos hablando de que si mi nivel, por ejemplo, estamos hablando ya de temas operativos, por ejemplo, el nivel de arcillas que tengo que llevar, en mi porcentaje de arcillas que tengo que llevar al proceso, o mi porcentaje de baja ley o ROM que llevo como parte de mi ciclo de acarreo al proceso, cumple con las metas o acuerdos que ha tenido el área de operaciones con el área de procesos como tal. Si ese equilibrio se cumple, si se cumplen esas metas, entonces el área de procesos va a tener la facultad suficiente como para poder definir parámetros que permitan que la recuperación de cobre sea lo más eficiente posible, ¿no? Estamos hablando de que esos 17 a 18 minutos de tiempo de recuperación sean los óptimos posibles, cumpliendo con mi porcentaje de ley que sea comercialmente viable para ofertarla a los clientes que tiene la mina. Entonces, yo creo que el KPI principal sería, en principio, actualmente para tener un equilibrio sería el porcentaje de material movido, pero que este material sea conocido por el acuerdo que se tiene el área de operaciones con el área de proceso. Muchas veces está el reto, y no lo vamos a negar, que se tiene que llegar a un número definido de la parte operativa y se tiene que sacar material de donde sea, ¿no? Estamos hablando de llegar a botaderos de baja ley, mediana, estamos hablando de llevar lo que sea necesario para cumplir el número. Pero finalmente, ¿cómo afecta eso? Eso afecta porque el área de procesos no va a tener claro, no va a llegar al acuerdo que se tenía y su porcentaje de recuperación de cobre va a ser afectado. Entonces, yo creo que eso es algo un poco más amplio, por eso sé que la pregunta de Alberto porque está involucrado en el área de procesos como tal, y creo que desde mi experiencia podría dar ese punto de vista. Perfecto. Ingeniero Humberto, ¿qué opinión tiene usted? Yo creo que los indicadores más relevantes para medir justamente el desempeño de camiones de acarreo, direccionado a la pregunta, bueno, tenemos la disponibilidad mecánica, lo que menciona Luis, la utilización física, esos dos indicadores creo que van de cajón. Sin embargo, otros KPIs importantes a considerar
sería, según mi punto de vista, las toneladas por hora, ¿no? Versus la productividad. ¿Cuánto material mueve cada camión en promedio por hora? Las toneladas o kilómetros por hora también, ¿no? El consumo de combustible por tonelada, inclusive, eso te da la eficiencia energética que se estaba comentando hace unos minutos atrás. Ahora, también tenemos que ver y no dejar de lado el tema de costos, el costo por tonelada movida. Creo que es un indicador global de eficiencia económica, y esto también va a ir acompañado finalmente de la seguridad en la operación, número de incidentes o desviaciones que se tienen en este tipo de minas, flotas de acarreo, ¿no? Esos puntos. Muchas gracias, ingeniero Humberto. Ingeniero Mendoza. Sí, si bien es correcto lo que menciona Luis y Humberto sobre estos KPIs, hablaban de disponibilidad y confiabilidad y Luis inicialmente, ¿no? Pues básicamente es ver si el camión está listo para trabajar, ¿no? Los KPIs de productividad que menciona Humberto, la eficiencia, ¿no? Que también trabaja el camión, ¿no? Y hablaba también el KPI de costos, cuánto rentable es la operación del camión, ¿no? Si bien es cierto, estos indicadores son clave, pero no se deberían de medir estos de manera individual, ¿no? Estos deberían de relacionarse entre ambos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una alta disponibilidad mecánica, ¿no? O una baja utilización, entonces esto señalaría un problema operacional, ¿no? Y al contrario, ¿no? Y no de mantenimiento, ¿no? De esta forma y de igual manera, ¿no? Un bajo costo por tonelada debe ser sostenible y no lograrse a expensas de la confiabilidad a largo plazo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero José. Tenemos una pregunta más. Muy buenas noches. Gracias por sus exposiciones. En relación con los proyectos de innovación, ¿qué aspectos clave deberían tener en cuenta cada etapa de la concepción, desarrollo e implementación de proyectos basados en tecnología? Iniciamos con el ingeniero Humberto. Ok, bien, gracias por la pregunta, Joel. Yo he participado en varios proyectos de innovación en el área de confiabilidad, y yo lo resumiría bajo mi experiencia en 3 etapas que es importante considerar. La primera, la concepción, ¿no? del proyecto de innovación que se quiere llevar a cabo. ¿Por qué? Porque tienes de repente un problema claro, definir bien qué necesidad o dolencia en la operación estás buscando resolver, porque muchas veces se arranca desde la tecnología y no desde la necesidad. Muchas veces eso conlleva a fracasos en el desarrollo. El alineamiento justamente estratégico, ya que el proyecto debe estar alineado con la estrategia de confiabilidad, seguridad, productividad de la operación. Y pues también, y es muy importante, evaluar su factibilidad, el retorno esperado y los recursos necesarios. Entonces, esto como parte de la concepción. Como segundo punto, el desarrollo como tal, porque esto viene acompañado de una colaboración multidisciplinaria, ¿no? De repente involucra desde el inicio operaciones, mantenimiento, el área de TI, el área de seguridad, inclusive para cualquier proyecto de innovación, las pruebas piloto que deben ser controladas, ¿no? Antes de escalar a toda una flota, probar en condiciones reales, con equipos específicos de repente, para medir el desempeño. Y esto es muy importante en el desarrollo, que es la gestión del cambio, de lo que siempre se habla, ¿no? Porque comunicar a los equipos de lo que se está buscando, cómo va a funcionar y qué beneficios tendrán. Esto reduce significativamente la resistencia al cambio, que muchas veces es el dolor de cabeza cuando se habla de proyectos de innovación. Y finalmente, pues la implementación del proyecto, ¿no? Porque la solución no dependa de un solo experto o un recurso puntual, sino que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Y ya que esto es un reflejo de medir, por ejemplo, no solo la adaptación o adopción tecnológica que tengamos,
sino el efecto en disponibilidad, costos, seguridad y la productividad finalmente. Entonces esto va a permitir una retroalimentación continua porque al escuchar al usuario final, que pueden ser los técnicos, que pueden ser los operadores, entonces esto va a permitir mejorar de repente la aplicación, el proyecto y asegurar que realmente resuelva la necesidad inicial que se tiene, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Humberto. Me indican que tenemos una pregunta del señor Darwin Herrera para que pueda activar su micro. Hola, buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. José, mucho gusto verte nuevamente. De hecho, coincido con la exposición, bastante buena. Estamos en la transición de ver no solo desde la parte de mantención, lo que son disponibilidades físicas, MTTR, MTBs y utilización, sino pasar a explorar un poco más de la parte operativa, ¿no? A nivel de costos y lo que es productividad. Si bien podemos analizar, influenciar y gestionar lo que es netamente el mantenimiento y los costos de mantenimiento, ya estamos entrando un poco más a lo que es la parte operativa, ¿no? Y como trata la reunión de ver necesariamente lo que es la gestión o el tema de acarreo. Lo que es minería superficial en la cual yo trabajo, pasamos en lo que es perforación, voladura, carguío y acarreo. Dentro del acarreo tenemos variables no controlables, como la condición climática en flotas tripuladas, pero como lo mencionó José, en la autonomía tenemos una mayor eficiencia en la utilización de los equipos, pero tenemos también variables que son controlables a nivel de operación, equipo, geografía y supervisión. Si bien tener ciclos más cortos generan mayor productividad, tenemos un reto, lo que es los neumáticos, ¿no? que es lo que nos está limitando ahora en las flotas de acarreo, el cuidado de los neumáticos. Entonces, para ello creo que lo que mencionó Humberto también, los gemelos digitales o digital twin, van a ayudar mucho a evaluar en qué condición geográfica o ruta de acarreo operan nuestros equipos y qué podemos hacer para disminuir el impacto de neumáticos a nivel de cortes, piedras, curvas penalizantes. A nivel de supervisión, con un gemelo digital también podríamos ver lo que es el Cube, el hang, eficiencia de cambio de turno, eficiencia de ingreso a grifos, incrementar nuestra utilización para producir más. A nivel de equipo, el tema de monitoreo que mencionó José, a nivel de señales, health y diferentes plataformas, también podemos validar que el equipo está al 100%, ¿no? de su performance y no necesariamente que el equipo sea intervenido por un código o una falla, ¿no? En muchas ocasiones el performance por el desgaste mismo de los componentes llega a impactar en la velocidad o también el consumo de combustible. Y a nivel de operación también, ¿no? Buscar un buen promedio de payload y todo ello, ¿no? Bueno, yo solo quería comentar ello, bastante interesante, me queda bastante claro las estrategias de monitoreo que mencionó José, lo que mencionó Luis, la importancia de hacer sinergia en los procesos, integrar información para hacer un proceso eficiente, lo que mencionó Humberto también. Gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, señor Darwin. Ahora, para finalizar, tenemos una pregunta. Nos indican, buenas noches, mi pregunta es, ¿qué perfil debe tener un profesional que trabaje en el área de confiabilidad? ¿Qué herramientas tecnológicas son las más usadas para los análisis que realizan? ¿Y qué se debemos esperar en un futuro cercano en cuanto a la adopción de nuevas tecnologías? Ingeniero José, ¿qué opina usted? Bueno, el perfil, ahora se habló durante la noche básicamente de análisis de datos. Es una herramienta ya fundamental para el análisis de confiabilidad, ¿no? Si bien es cierto, antes se analizaban la base de datos con un Excel, ahora existen otras herramientas más avanzadas, ¿no? Que nos permiten realizar dashboard en tiempos reales, ¿no? Entonces, básicamente estas herramientas digitales nos ayudan bastante para el análisis de datos. Muchas gracias, ingeniero José. Tenemos el señor Alejandro Clavo para que pueda intervenir. Hola, buenas noches con todos. Luis, buenas noches. ¿Cómo estás? Primero quiero agradecerles, estuvo muy enriquecedor lo que he podido escuchar, la ponencia del día de hoy, las preguntas también muy precisas
He sacado muy buenas conclusiones, quería agradecerles por eso. Y sí, yo hablando un poco del tema, he tenido muchas conversaciones con gerentes en las minas que he podido trabajar, y siempre me cuestionaban algo, ¿no? Me dicen, el gerente, su objetivo es producir al menor costo posible. Y por ahí mencionaron eso, ¿no? La sinergia que tenemos que tener con el área de operaciones, mantenimiento, con planeamiento mina, todo, ¿no? En realidad es todo, esa es confiabilidad, ¿no? Confiabilidad no es un área independiente, no es un área que está aislado, más bien es el área que une a todos, ¿no? Bajo un mismo objetivo. En este caso es producir más, que es el core business de una minera, al menor costo posible. Entonces, uno de los indicadores, si bien es cierto, tenemos indicadores de desempeño, ¿no? y varios tipos de indicadores, ¿a qué costo yo le doy disponibilidad a mi equipo, ¿no? Eso sí tenemos que tener en cuenta, ¿a qué costo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto más me va a costar, ¿no? Entonces ahí un indicador importante es los dólares por tonelada, ¿no? O el costo por mantenimiento. Eso va a ser la aguja de que estoy haciendo bien también, estoy siendo efectivo con mi trabajo, ¿no? Y eficiente también. Entonces debemos ser muy precisos en eso, ¿no? Relacionar también disponibilidad, controlamos utilización, es muy importante, pero siempre viendo los costos, ¿no? Siempre viendo los costos. Eso por mi parte a mí siempre me ha tenido bien enfocado. Lógicamente que los objetivos de las mineras, si bien es cierto, son parecidos, por ahí los indicadores varían de acuerdo a la política de cada mina, ¿no? Entonces debemos estar ahí enlazados con la misión, visión de la unidad minera o de la mina donde estamos, ¿no? Entonces eso quería comentarles. Bueno, en el tema de fallas, yo he tenido oportunidad de trabajar también con 7930 o algunos camiones Caterpillar, que una vez encontramos por ahí problemas en los pines de la dirección que se fisuraban, y con ultrasonido le medíamos en la parte y veíamos fisuras, ¿no? Eso, bueno, al final llegamos a la conclusión de que era un tema de material, cambiaron de material, hizo ahí Caterpillar unas mejoras y pudieron solucionar eso, ¿no? En esos pines, ¿no? Tuve esos problemas, y bueno, el tema de los motores creo que es muy crítico, ¿no? Y debemos trabajar bastante en el futuro en disminuir lo que es la huella de carbono, ¿no? Reducir las emisiones de CO2. Bueno, por mi parte, agradecerles nuevamente, ha sido muy provechoso, ¿no? Ese era mi comentario, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Alejandro. Para finalizar, queremos agradecer de manera especial a nuestros distinguidos especialistas, ingeniero Humberto Vázquez, ingeniero Luis Villanueva, ingeniero José Mendoza, por compartir hoy con nosotros su experiencia, conocimientos y visión técnica. Queda claro que el mantenimiento y la confiabilidad de los camiones de acarreo en minería exigen no solo herramientas y técnicas avanzadas, sino también una visión estratégica y un compromiso constante con la innovación y la mejora continua. En nombre de Mindtech Academy, les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a nuestro curso gratuito Liderazgo en Mantenimiento, Claves para la Confiabilidad, que será dictado por el ingeniero Enzo Puentes, vicepresidente de SMRP, el día de mañana 20 de agosto. Pueden realizar sus inscripciones por nuestra página web www.mindtech.com.pe. Muy buenas noches y hasta pronto.